¿Queréis saber un poquito más sobre nuestros pegamentos y de cómo ha crecido la familia? Quedarse que os lo explico. Quiero comenzar por el pegamento para plástico. Este es un pegamento que solo sirve para este tipo de material, que por otra parte es un material que tenemos todos en nuestra mesa de trabajo, ya sea en figuras, maquetas, escenografía, etc. Este es un producto que al aplicarse sobre el plástico reacciona y al unir las piezas se funden, creando una unión muy dura y resistente. Además, tenemos recargadores para que cuando nuestro producto se acaba no tener que comprar otro bote completo, sino que lo podemos recargar. Voy a explicaros un poquito las diferencias que hay entre uno y otros y cómo se utiliza. Ya os he explicado a rasgos generales para qué se utiliza el pegamento para plástico, pero según el trabajo que vayamos a realizar vamos a tenernos que decantar por una opción u otra. El Extra Zinc Cement tiene una fluidez extrema para poder acceder a lugares de difícil acceso o uniones muy finas. Para ello tiene este pincel fino. El tiempo de secado es rápido y es transparente al secar. El Quick Cement tiene la misma fluidez que el anterior, que el Extra Zinc, también para acceder a esas uniones más complejas y de difícil acceso, con su pincel pequeño. Su tiempo de secado es muy rápido y también es transparente al secar. Este lo utilizamos para uniones que necesitamos que sean rápidas. Y luego el Standard Density. La viscosidad es más alta. Es para uniones gruesas e irregulares. El tiempo de secado es medio y depende de la cantidad de producto que vayamos a aplicar. El pincel es algo más grueso, con lo cual cubrimos más superficie. Y el tiempo de secado, como hemos dicho, es medio y transparente al secar. Puede amarillear algo, pero no es problema porque después imprimaremos y pintaremos. Como ejemplo, vamos a tomar un kit de plástico del cual separaremos las piezas, lijaremos, prepararemos y pegaremos con nuestro pegamento para plástico. Vamos a utilizar los de fluidez más extrema, pero con distintos tiempos de secado, para que veáis la diferencia. Tenemos nuestra figura ya con todas sus piezas pegadas, excepto la cabeza y la mano. Para la cabeza vamos a utilizar el Extra Zinc Cement. La manera de utilizarse es muy sencilla. Abrimos nuestro bote, con su pincel vamos a aplicar en toda la superficie de contacto de ambas piezas para que la soldadura que se produce sea mucho más dura. Damos unos segundos para que el producto actúe sobre el plástico y unimos las piezas. Antes de apretar, nos cercioramos de que está en su posición y apretamos. Al apretar y al haber usado este producto, lo que estamos haciendo es fundir ambas piezas, lo cual va a hacer que tengamos una unión muy duradera. Para la mano, al tener una unión más pequeña, vamos a necesitar algo más de rapidez, por lo cual usamos el de secado rápido. Aplicamos generosamente el producto en la superficie, en una de ellas, porque es de secado muy rápido. Esperamos unos segundos y unimos las dos piezas. Nos cercioramos que están en su posición y apretamos. Con solo unos segundos ya tenemos la pieza totalmente unida y con una unión fuerte y duradera.
Y bueno, para terminar con nuestro grupo de pegamentos para plástico, quiero mostrar uno para los más exigentes de la casa. Para aquellos trabajos que requieren de mucha precisión, tenemos este pegamento para plástico con una cánula de metal muy fina, ideal para aplicar en aquellas zonas que tienen muy difícil acceso. Para aquellos trabajos que son por capilaridad, para acceder a puntos muy escondidos, pues tenemos este pegamento con su cánula de precisión. El siguiente es un clásico y un todoterreno. Todos tenemos cianocrilato en nuestra mesa de trabajo. Es un pegamento que sirve para pegar cualquier tipo de material. Pero existen distintas variantes que nos van a dar soluciones para distintos trabajos. Os voy a explicar poco a poco cómo se utiliza cada uno de ellos y en qué se diferencia. Para familiarizarnos con los miembros de la familia de cianocrilatos, os los voy a ir presentando y describiendo uno a uno. Tenemos el High Density, el cual tiene una viscosidad alta, el tiempo de secado es un poco más alto, dura entre 5 y 45 segundos, nos va a dar la posibilidad de reposicionar las piezas y está diseñado para materiales porosos, superficies irregulares o uniones con holgura. Tenemos el Low Density, el cual tiene una viscosidad baja, el tiempo de secado es medio, entre 3 y 30 segundos, y está diseñado para uniones en metales fotograbados y piezas que encajan a la perfección, que no tienen holgura y tienen que quedar bien ajustadas. Por último, tenemos el Super Fast, el cual tiene un tiempo de secado muy bajo, entre 2 y 15 segundos, ya que el producto evaporará de forma rápida, y está indicado para aquellas piezas con superficie de contacto pequeña y que no es posible mantener a presión durante mucho tiempo. Por último, os enseño el que ya conocía y que teníamos ya anteriormente en nuestra gama de pegamentos, que es este ciano de densidad media, con un tiempo de secado entre 3 y 30 segundos. Es un pegamento universal. Tenemos este formato con su cánula de aplicación. Lo tenemos en un formato de 3 gramos, algo más pequeño, y el pequeñín de la familia, y no por ello menos eficaz, que trae su propio aplicador de pincel. Este es ideal para tenerlo siempre en la mesa de trabajo. Dentro de la familia de los cianocrilatos tenemos un aditivo que sirve para acelerar la unión entre piezas. Lo tenemos en formato spray y en este formato que contiene un aplicador de pincel. El funcionamiento es muy sencillo. Se aplica en una de las partes que vamos a pegar y en la otra aplicamos el cianocrilato. Cuando lo unamos, la fijación va a ser mucho más rápida. Si buscamos acelerar una unión con cianocrilato, utilizaremos el Flash Accelerator en formato de pincel si son piezas pequeñas o en formato spray si son superficies más grandes. La forma de utilizar es la misma. Aplicamos el cianocrilato en una de las partes, agitamos nuestro spray, pulverizamos en la otra pieza y unimos. La unión resultante es casi inmediata y muy fuerte. Y algo que no puede faltar a los patosos de la casa, como me sucede a mí, es este eliminador de cianocrilato. Ya sea sobre piezas o sobre nuestro propio modelo, en el cual nos hayamos salido y hayamos manchado demasiado con el cianocrilato, lo podemos eliminar con él, o incluso cuando se nos queda en los dedos. Es una especie de aceite, el cual te lo aplicas en los dedos cuando están manchados y eliminamos el cianocrilato por completo. Así que nuestro eliminador de ciano no puede faltar en tu mesa. Vamos a comenzar con una peana, una pieza que tiene mucha superficie de contacto, y para ello pues lo ideal es un cianocrilato de densidad normal, de densidad media. La utilización es muy fácil. Vertemos el producto donde queremos pegar la pieza, siempre tapamos para que no se evapore el producto y se nos seque, y simplemente colocamos la pieza ejerciendo un poco de presión.
En pocos segundos la pieza está pegada. Es cierto que ya tiene una unión dura, pero debemos esperar unas 24 horas para que cure el producto. Cuando contamos con menos superficie de contacto, es ideal utilizar un acelerador. La forma de trabajar es muy sencilla. En la zona donde vamos a fijar la pieza, echamos una gotita de cianocrilato, lo cerramos como hemos dicho antes, y en la otra pieza echamos el acelerador. De esta forma, en cuanto lo peguemos, el producto se va a activar y ya está pegado en pocos segundos. Como hemos dicho antes, hay que esperar un poco a que cure bien, pero ya estaría unida. Cuando tenemos una superficie de unión muy pequeña y además queremos acelerar el proceso de pegado, podemos utilizar el cianocrilato súper rápido. La utilización es muy fácil, hay que ser rápido, sabiendo dónde queremos pegar, vertemos el producto y sencillamente colocamos las piezas que queremos pegar y ya estarían pegadas, porque el pegamento actúa de forma muy rápida. Aunque la cola blanca penséis que es un producto al alcance de todos, que podéis comprar en papelerías, en ferreterías y demás, es cierto que todas las colas no tienen la misma calidad y no producen el mismo tipo de unión. Creo que nuestro Wolverine, que nuestra cola blanca, es uno de nuestros productos más potentes. Es muy fluido y produce unas uniones muy fuertes. Lo utilizamos sobre todo con materiales porosos, el corcho, nuestros tipos de arena, maderas, etc. Y es ideal para ese tipo de trabajo. Lo dejaremos secar durante un tiempo y creará una unión muy duradera, casi indestructible. Nosotros vamos a poner un pequeño ejemplo utilizando arenas y piedrecitas. La utilización es muy sencilla. Vertemos producto, apretando un poquito, sobre la base y con un pincel viejo lo extendemos, sin miedo. Es ideal utilizar un pincel que sea viejo porque luego lo vamos a tener que limpiar de forma un poco enérgica. Entonces, utilizar un pincel nuevo o de calidad para este tipo de trabajo no tiene mucho sentido. Lo bueno de la cola blanca es que podemos trabajar con tiempo porque no seca inmediatamente. Entonces, podemos dedicar bastante tiempo a extender nuestro producto que sabemos que no se va a secar. De hecho, es ideal que transcurran unos segundos, un tiempo, desde que lo aplicamos hasta que echamos el material. Una vez lo tenemos, cogemos nuestra arena y empezamos a echarlo, incluso piedrecitas. Echamos piedrecitas, echamos arena por todos los rincones y cubrimos nuestra base. Solo habría que esperar a que el producto seque. Sacudimos el exceso y esperamos a que seque. Por último, y como os he comentado antes, no todos los pegamentos sirven para todo. No es lo mismo pegar corcho que madera, que plástico, que resina, que metal. Hay distintos materiales que necesitan distintas soluciones. Por esto, nuestra familia de pegamentos ha crecido, porque queremos dar solución a todos los problemas que nos puedan surgir. Así que, quedarse un poquito más, que os voy a explicar los pegamentos especiales que hemos sacado para ayudaros. Como podéis ver, con nuestra cola blanca hemos fijado tanto la arena como la grava. Al dejarlo secar, la unión es muy dura. Pero, en ocasiones, la gravilla o la arena no está muy en contacto con la cola blanca, porque quedan unas encima de otras. Este ejemplo nos viene como anillo al dedo para mostrar nuestro fijador de arena y grava. Este producto se debe utilizar por capilaridad, es decir, debe de introducirse por todos los huecos
que quedan entre la arena y la grava. Para ello utilizamos una pipeta y vamos echando gotitas sin miedo. De esta forma no tocamos la arena, no la desplazamos, sino que se queda justo en el sitio donde la hemos puesto. Y al secar ya no habrá manera de que se desprenda. Otro de los problemas que podemos encontrarnos en nuestros trabajos es cómo fijar los pigmentos a nuestras bases. Sabemos que este producto se aplica en seco y con el tiempo puede desprenderse, ya sea por el roce de los dedos, por el viento, etc. Entonces se puede desprender. ¿Cómo hacemos para fijarlo y que el resultado sea el mismo que cuando lo vemos en seco? Pues la solución está en el fijador de pigmento. Esto es un adhesivo muy fluido, que penetra muy bien, que no va a modificar estéticamente el resultado que hemos conseguido con nuestros pigmentos y que hará que no se desprenda. Se puede utilizar de varias formas y nosotros vamos a poner algunos ejemplos. La primera forma que quiero mostraros es usarlo como diluyente de pigmento. Para ello, cogeremos una pequeña cantidad del pigmento deseado con una espatulita, aplicamos en un pocillo, no abusamos porque el pigmento es muy escandaloso y con una pipeta vertemos el fijador. Removemos bien y ya tenemos el pigmento diluido justo para poderlo aplicar. Aplicarlo es muy sencillo. Utilizamos un pincel, lo descargamos un poco y comenzamos a aplicar nuestro pigmento. Al principio no notaremos la diferencia, pero al secar el pigmento será mucho más evidente al evaporar el fijador. El resultado será un terreno empolvado. Dependiendo de la cantidad de pigmento que hayamos utilizado, será más o menos evidente. De esta forma tendremos mucho control sobre lo que hacemos. Ahora vamos a utilizar esta peana y vamos a aplicar los pigmentos en seco. Y después vamos a aplicar el fijador. La forma es sencilla. Tenemos un platillo en el que tenemos varios tipos de pigmento para conseguir el color que deseamos y los mezclamos bien. Es bueno mezclar los distintos tipos de pigmento, ya que utilizar un solo color no va a dar el tono que realmente buscamos. Ya los tenemos bien mezclados y la forma es sencilla. Con el mismo pincel vamos aplicando el pigmento. Como veis, el aspecto de empolvado es muy realista, pero si lo dejamos así, con el tiempo este pigmento se irá desprendiendo, porque además hay acumulaciones que se irán perdiendo. La forma es sencilla. Empapamos un pincel gordo y dejamos caer gotas, intentando no tocar con el pincel. De esta forma no vamos a desplazar el pigmento que hemos aplicado. Una vez seco, el pigmento ya será evidente otra vez como pigmento seco, pero no se podrá desprender. Si queremos simular acumulaciones, podemos hacer el proceso al revés. Primero aplicamos las gotas donde queremos y con ayuda del pincel y el pigmento vamos acumulando
donde hemos vertido la gota. Podéis ver el resultado de las 3 formas de aplicar pigmento y de proteger el resultado final, haciendo que ya no se mueva de donde lo hemos puesto ni que perdamos el efecto. Continúo con 2 de nuestros pegamentos especiales. El Crystal Magic es un pegamento especialmente diseñado para esas piezas transparentes que contienen nuestras maquetas, ya sean cabinas de nave, de coche, las piezas de unión de las naves voladoras con las peanas, etc. Cuando utilizamos con ese tipo de piezas cianocrilato, suelen dejar un rastro, digamos como empañado, se pone blanco, porque hace reacción con ese tipo de material. Este Crystal Magic no hace reacción y es totalmente transparente cuando lo unimos a ese tipo de piezas, por lo cual se integran a la perfección. Contiene una cánula de precisión porque suelen ser piezas muy finas y esto nos permite aplicarlo sin problemas. Además, el tapón contiene un cierre de seguridad. Nuestro UV Glue, es decir, el pegamento ultravioleta, como su propio nombre dice, necesita reactivarse con una luz ultravioleta. Es decir, endurece cuando entra en contacto con la luz ultravioleta. Al abrir nuestro paquete nos encontramos el bote herméticamente cerrado y su aplicador, el cual se enrosca perfectamente en la rosca del otro tapón. Tenemos un aplicador de metal también de precisión y un tapón de seguridad para que no se seque el producto. Este tipo de producto, al reaccionar con la luz ultravioleta, necesita una fuente de luz y para eso también comercializamos este tipo de linterna, la cual emite una luz ultravioleta. Como veis, emite una luz ultravioleta. La linterna no contiene las pilas por asuntos de envíos y demás, así que tenéis que comprar 3 pilas AAA. Nuestro pegamento ultravioleta genera uniones muy fuertes y limpias, sin burbujas y sin marcas visibles. Es un adhesivo muy transparente y es ideal para pegar vidrio o plástico. Cuando lo vertemos es simplemente un gel, el cual por sí solo no solidifica y no reacciona, por lo cual no pega. Pero al aplicar una luz ultravioleta, cura de forma rápida, normalmente en segundos. Aplicamos nuestra luz ultravioleta y ya tenemos una unión dura. Y resistente. Y para acabar, de nuevo, nuestro adhesivo permanente en spray. Superficies muy grandes que necesitan aplicar mucho pegamento, es mucho más rápido y cómodo utilizar este pegamento en spray. Recomendamos que se hagan siempre en sitios que estén ventilados, ya que puede producir gases y demás como cualquier tipo de spray. Es muy seguro, pero aconsejamos que se hagan en sitios ventilados. Y si lo va a utilizar algún menor, que sea con la vigilancia de un adulto. Así que si tenéis una superficie muy grande, un diorama, una viñeta grande en la que tenéis que verter mucha arena, tenéis que verter mucha hierba, etcétera, pues este tipo de pegamento es ideal para ese trabajo. Bueno amigos, este era un vídeo que nos habíais demandado y que teníamos que hacer porque la familia de pegamentos ha crecido mucho y no todos sabéis para qué se utiliza cada pegamento. Ya no tenéis excusa, ya no podéis pegar un metal con cola blanca ni una resina con pegamento para plástico. Ya sabéis qué utilizar para cada trabajo. Espero que os haya gustado y nos vemos por aquí.